Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Hoy es 3 de febrero y es para el curso particular de cálculo integral del grupo C. Sin embargo, como ustedes ya saben, esta clase vuelve y se da mañana jueves con el grupo D. Entonces hay estudiantes que pertenecen al otro grupo porque pues les sirve más este horario. Bueno, les voy a pedir un favor para poder iniciar, que estén pendientes de sus micrófonos para que no interrumpan. Entonces, por favor, Cristian, nos colaboras y poder iniciar la clase. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar de nuestra clase de cálculo integral la parte de técnicas de integración y teorema fundamental del cálculo que empezamos, o que bueno, que se dejó para la clase de hoy. La clase anterior, voy a situarnos en esa clase, trabajamos el concepto de antiderivada, que es la misma integral, y hablamos de la antiderivada en términos generales o integral indefinida nos da una familia de funciones. Pero cuando al problema de hallar la integral o antiderivada nos ponen una condición o unas condiciones iniciales, entonces ya pasamos de hablar de una familia de funciones a hablar de una función en específico. Hoy vamos a hablar de el teorema fundamental del cálculo. Y para hablar del teorema fundamental del cálculo, vamos a hablar de la parte 1 y la parte 2. Y luego empezamos a hablar de las técnicas de integración. Entonces, miremos a ver cómo nos va con el tiempo para trabajar, si alcanzamos a trabajar hasta trigonométricas o dejamos solamente los dos primeros casos. Bueno, entonces voy a iniciar nuestra presentación. Bueno, cuando aquí hablamos del teorema fundamental del cálculo, se habla de dos partes, la parte 1 y la parte 2. En el teorema fundamental del cálculo, parte 1, nos hablan de tener una función continua, si f es una función continua sobre un intervalo AB. Recuerden que el intervalo se ubica dentro del dominio de la función, entonces la función g definida de esta manera. G de x es igual a la integral de a hasta x de f de t, con x que se mueve entre a y b. X se mueve en este intervalo, entre a y b. Bueno, esa función, esa g de x, también es continua, ya que viene pues de una función f continua sobre ab y es derivable en el intervalo abierto ab. Y g' de x viene a ser f de x. Miren que aquí tenemos una f de t, ¿cierto? La g' de x viene a ser f de x. Este sería el teorema fundamental del cálculo, parte 1, que es donde estamos hablando de las antiderivadas. Entonces vamos a mirar un ejercicio donde se aplica eso. Dice, encuentre la derivada de la función g de x que está definida de esta manera. La integral, de paso vamos ya poniendo lenguaje para nosotros, la integral o antiderivada siempre se simboliza con esta S alargadita. Entonces, la integral de 0 a x de la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado de t. Entonces, miramos que esta g de x está expresada en términos del teorema fundamental del cálculo, parte 1. Entonces, miren, g de x sería la integral desde un punto a x. Aquí tengo 0, ¿cierto? 0 sería ese punto a x. De f de t. Entonces, esta función está en términos de t, ¿cierto? ¿Cuál es la función acá que está en términos de t? Raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado de t. Y nos dicen que x se va a mover en un intervalo de a hasta b. Entonces, aquí no nos dicen x en qué intervalo se mueve, se supone que iría de 0 a otro valor
como esta es una raíz cuadrada, podría ser a infinito. Bueno, nos piden que encuentre la derivada de la función g de x. ¿Qué se hace? Entonces, lo primero que uno hace es mirar que se cumpla que esta función es continua, porque aquí nos piden que es continua. Y si es una raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada hay un término elevado al cuadrado, se está sumando, no hay ningún problema, esta es una función continua, no tiene ningún punto de discontinuidad. Entonces, ya miramos que la función era continua. Entonces, vamos a aplicar, como ya tenemos esa función continua, entonces vamos ahora sí, voy a usar aquí la pluma, a aplicar lo que sabemos para encontrar la derivada de la función g de x. Entonces, ¿cómo es la derivada de la función? ¿Qué se hace? Entonces, g' de x viene a ser, ojo, miren acá, g' de x es f de x. Yo tengo aquí f de t, entonces sería f de x por la derivada de quién, de el extremo, este extremo de acá, en este caso es x, puede ser cualquier función en términos de x, la del extremo. Perdón, borro ahí porque no se ve. ¿Sí? Por la derivada, en este caso, de x, pues con respecto a x, ¿no? Porque estamos hallando esa g' de x. Entonces, ¿qué sería? Vamos a encontrarla. Entonces, g' de x, ¿a qué es igual? Dice f de x. Entonces, aquí yo tengo f de t. Entonces, sería ponerla como f de x. Entonces, donde está t, en términos prácticos, donde está t, pongo x. 1 más, entonces ahí está t, pongo x, dice al cuadrado, entonces x al cuadrado. Por la derivada de x con respecto a x, de este extremo de acá. ¿Listo? Entonces la derivada de x, eso es fácil. La derivada de x es 1. Aquí. Que no me quede tan extendida. Entonces, la derivada de x, pues con respecto a la variable x es 1. Por tanto, entonces, g' de x, que es la derivada que yo estoy buscando, es la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Porque como aquí me dio la derivada 1, 1 por esa raíz, pues da lo mismo. Lo escribo mejor porque estas diapositivas ustedes ya saben que se cuelgan en el curso. Mientras arreglo ahí, ¿está claro ese primer ejercicio? ¿Cómo se aplicó? Pueden escribir ahí en el chat, Sí, sí, cualquiera de... señora. ¿Sí? ¿Y los chicos de Meet también? No me dejen hablando sola, chicos. Sí, señora. Ah, ok, bueno. Listo. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Esto del teorema fundamental del cálculo, parte 1, realmente es muy sencillo. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces dice, encuentre la derivada con respecto a x. Miren que es la misma forma en que están preguntando acá, lo preguntan acá en este lenguaje, ¿no? Encuentre la derivada, y miren ahí lo que nos dice, de la función, allá la llamábamos g de x para usar la misma notación del teorema fundamental del cálculo. Pero pues acá no le pusieron el nombre, simplemente de una vez entraron a definirla, así, de esta forma. Encuentre la derivada de la integral de 1 a x a la 4 secante de t. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve. Entonces recordemos, lo primero que toca mirar es que la función es continua en
su dominio, ¿no? Entonces, la secante tiene puntos de asíntotas, pero la secante es continua en su dominio. Las asíntotas, pues, no cuentan porque no hacen parte del dominio de ella. Entonces, secante de X es continua. Perdón, secante de T es continua. Entonces, acá, y aquí vamos a centrarnos en esta parte. Miren que la integral del teorema dice de A hasta X, ¿cierto? De A hasta X. Acá dice de 1 hasta X a la 4. Entonces, como debe quedar es hasta una función, entonces aquí vamos a empezar a usar una cosa que le llamamos sustitución. Vamos a sustituir una variable. Entonces voy a decir que U es ese extremo superior. U es X a la 4. ¿Sí? Entonces me queda, al decir esto, ¿cómo me queda la nueva notación? Entonces la pregunta es, encuentre la derivada con respecto a X de la integral de 1X a la 4 secante de T de T. Y eso es igual, ya entonces, con nuestro cambio de variable a la derivada con respecto a X de 1 a U, ¿sí? ¿Está claro ahí por qué se cambió U? Miren, X a la 4, dijimos X a la 4 es U. Y así sí me queda, ojo, en términos de la definición, porque aquí tiene que ser una X o una variable solita. Ahora, de secante de T de T. Ahora sí, entonces aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice acá. Entonces, miramos lo que se hizo en el primer ejercicio. Se coge la función y se deriva con respecto, el extremo se deriva con respecto a X. Entonces, acá, U, chicos, U, esta de acá, se pone como, se reemplaza en secante de T. Entonces, quedaría secante de U. Y de U se deriva con respecto a X. Miren, aquí estamos haciendo eso. Entonces ahí, el teorema era G' de X, ¿cierto? Pero nosotros acá, como hicimos un cambio de variable, G' de U quedaría. Entonces, G' de U es igual a F de U por la derivada de U con respecto a la variable X, ¿sí? Eso fue lo que se hizo, por eso me queda secante de U por la derivada de U con respecto a X. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, hace ese reemplazamiento. Entonces, secante de U es X a la 4 por la derivada de U. Entonces, la derivada de X a la 4, que eso es U, con respecto a X. ¿Y qué me da? Me da secante de X a la 4, que es esta, por la derivada de X a la 4 con respecto a X, es 4X al cubo. Perdón. Entonces, la respuesta sería 4 X a la 3, uno la escribe mejor. Recuerden que cuando hay funciones trigonométricas hay que evitar confundirnos con cuál es el argumento. Entonces, por eso es mejor poner 4X a la 3 de primeras y secante de X a la 4 de segundas. Esa es G' de X. O, como lo escribieron allá, la derivada con respecto, la derivada de la función con respecto a X. ¿Hasta ahí bien? Mientras borro acá y escribo mejor. Entonces, en términos prácticos, escoja la función que le dan con respecto a t y reemplaza por la función dada. Y luego de eso, entonces, ustedes derivan la función del extremo superior, ¿cierto? La que aquí se llamó U, que era X a la 4.
¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, entonces sigamos. Ese es el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Vamos a, espérenme un momentico. ¿Qué pasó acá? Ah. Bueno, se fueron las anotaciones, pero no importa. Se me intentó bloquear acá. Entonces vamos ahora con el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces el teorema fundamental del cálculo, parte 2, tiene un significado muy especial en las integrales. ¿Por qué? Porque en el teorema fundamental del cálculo, parte 2, vamos a obtener un número. Y ese número tiene un significado importante. Bueno, entonces nos dice el teorema fundamental del cálculo, parte 2, nos dice lo siguiente. Tenemos una función también continua sobre AB, entonces la integral de A hasta B de f de x es igual a f mayúscula, recuerden que f mayúscula es la antiderivada, miren, f es la antiderivada, evaluada en el extremo superior, menos f minúscula, f, que es la antiderivada, evaluada en el extremo inferior. Entonces, eso es el teorema fundamental del cálculo y eso nos va a arrojar un valor. Entonces, este sería el extremo superior la antiderivada evaluada en el extremo superior menos la misma antiderivada evaluada en el extremo inferior. ¿Listo? Donde f es la antiderivada y pues ahí vuelve y nos explican si es la antiderivada, quiere decir que al derivarla pues nos va a dar la función de la cual estamos partiendo. Bueno, para poder entender esto de dónde viene, el teorema fundamental del cálculo, parte 2, viene del estudio realmente de problemitas, como por ejemplo hallar el área bajo la curva. Vamos a ver el siguiente problemita. Dice, evalúa la integral de 1 a 3 de e a la x de x. Vamos a mirar este. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar esa integral. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la antiderivada. Eso es lo primero que hay que hacer, encontrar esa antiderivada. Entonces la antiderivada de e a la x, pues ya la encontramos, ya sabemos cuál es. Esa tiene una ventaja, que tanto la derivada como su antiderivada o integral son la misma. La derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto la integral de e a la x es ella misma e a la x. Entonces lo primero que uno hace es encontrar la antiderivada principal. Aquí no va más c, porque yo no voy a encontrar una integral indefinida. Aquí está definida, aquí me están diciendo es entre 1 y 3. Entonces está definida. Entonces primero encuentro su antiderivada general y luego la evalúo en los dos extremos. Evaluar en los dos extremos se pone así con una rayita vertical de 1 a 3. Y teniendo eso, pues empiezo. Donde está x, pues reemplazo los valores. E a la 3, porque recuerden que primero evalúo el extremo superior menos e a la 1. Y esta ya es la respuesta. Esto es un número. Ahora, si queremos tener un valor aproximado decimal, entonces por eso pongo acá el igual curveadito, pues nos ayudamos de una calculadora. Entonces, bueno, no tengo a la mano una calculadora, por favor,
¿Me colaboran un momentico? Me dicen cuál es e a la 3 menos e a la 1, ¿cuánto más o menos da? ¿17.36? ¿Sí? Listo. No, eso sí es que ustedes me digan porque no tengo aquí a la mano la calculadora. Sí, debe ser eso. 17.36 y más valores decimales, ¿cierto? Vamos a tomar solamente dos valores decimales, pero ustedes saben que E es un número trascendente, es decir, un número irracional, entonces tiene más decimales no periódicos. Y ese es el valor, ahí lo encontramos. Pero pues como les decía, el sentido del teorema fundamental del cálculo es saber este número primeramente a qué corresponde. Entonces, para eso, bueno, aquí está escrito como lo tiene el cálculo. Para eso vamos a mirar el siguiente ejercicio. Determine el área bajo la curva de y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces, para poder trabajar ese ejercicio, para poderlo encontrar, vamos a ir a mirar unas diapositivas que tengo de manera alterna. Entonces, me voy a salir de acá un momentico y vamos a mirar unas diapositivas que tengo de manera alterna para entender ese teorema fundamental del cálculo, parte 2. Esperen un momentico, ya las abro. Listo, ¿me confirman si ya se ven? Se ve la entrada de la universidad integral Sí, señora. definida. Ok, bueno, entonces el teorema fundamental del cálculo, parte 2, muy bien, a mí también me dicen que ya se ve, realmente nos está hablando de la integral definida. Cuando ustedes encuentran que la integral tiene los extremos un valor, por ejemplo, de 0 a 1, de 2 a 3, de 3 a 4, cualquier de menos 5 a 2, quiere decir que estamos trabajando una integral definida, porque está definida en un intervalo. Veamos de dónde sale este tipo de problemas. Este tipo de problemas, o lo que dio origen al teorema fundamental del cálculo, es bueno que sepamos de dónde salió para no aprendernos las cosas de memoria, y más que en el segundo corte, pues nos vamos a centrar en las aplicaciones. Sale de resolver, de que los matemáticos tratarán de resolver preguntas como estas: hallar el área bajo la curva de una función continua f de x en un intervalo AB. Cuando digo bajo la curva, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un pedacito de la curva de esta función. Si yo digo bajo la curva, todo iría hasta bien abajo, ¿cierto? O sea, infinito. Siempre cuando se toma área bajo la curva, se sobreentiende que se está acotando inferiormente por el eje X. Y de izquierda a derecha está acotada por un intervalo, el intervalo AB, en el que a mí me interesa revisar esa área bajo la curva. Entonces, este pedazo rosadito que se ve ahí coloreado es el área que me interesa. Entonces, antes de que se trabajara el teorema fundamental del cálculo, se trabajaban unos métodos para aproximar ese tipo de situaciones o de problemas a resolver. Entonces vamos, para poder ver el método, vamos a centrarnos en este ejercicio práctico. ¿Listo? Dice, lo vamos a mirar con este ejercicio práctico, que es el que nos planteaba ahí
la diapositiva básica que estábamos siguiendo. Me dice, hallar el área bajo la curva en el intervalo 0,1 de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo cojo, la dibujo en una graficadora, en GeoGebra, y ubico el punto de 0 a 1, y aquí le apliqué colorcito. Entonces al aplicarle colorcito yo quiero saber este valor, esta área bajo la curva, ¿qué valor es? Si ustedes observan, pues no es una superficie definida geométricamente como las que se trabajan en geometría euclidiana, ¿cierto? Entonces, esta curva hace que sea mucho más complejo hallar su área. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Inicialmente lo que hacían era intentar aproximar ese valor, esa área total, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces cogían esta área, que era el área real que yo quería encontrar, y la partían en varios rectángulos, en bastantes rectángulos. Voy a hacerlo apenas con 6 para poder entender el concepto. Entonces, de 0 a 1 lo partían en 6 rectángulos. Al partirlo en 6 rectángulos, entonces se hacía de manera que la base fuera igual en todas. Entonces, como es de 0 a 1 y lo partí en 6, entonces va a ser de 1/6 cada una, ¿cierto? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 y 1 es el mismo 6/6, ¿sí? Entonces quedaban todas las bases de esos rectángulos de igual tamaño. ¿Qué variaba? Variaba la altura. La altura dependía de qué extremo del rectángulo tomaba. Entonces miren acá, este primer rectángulo, que estoy repisando aquí con rojo, va del extremo 0 a 1/6, ¿cierto? Entonces yo podía encontrar la altura o con el extremo inferior del rectángulo o con el extremo superior. Aquí se escogió el extremo superior, entonces esta era una altura. Esta era otra altura y se formaba el rectángulo, ¿sí? Base y la altura escogida, que era el extremo superior. Pero miren, al hacer eso, ¿qué pasaba? Ya se sabía de antemano que esa aproximación iba a pasarse del valor real del área bajo la curva, porque mire, se están dando estos pedacitos, ¿sí? Estos pedacitos de acá. Entonces, al tomar como altura siempre el extremo superior, me iba a dar una aproximación que ya sabíamos de antemano era un número mayor al valor real del área bajo la curva, pero era una aproximación más o menos buena. Pues de pronto con 6 rectángulos como los que vemos acá, no tanto, pero es que ellos no trabajaban con 6 rectángulos, sino con particiones mucho más grandes. Pero pues lo hago con 6 para ver el concepto. Entonces de ahí, con esos 6 rectángulos, entonces, ¿qué hacían? Estimaban el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 1 de la función f de x igual a x al cuadrado, de tal manera que se tome como altura a los rectángulos los extremos superiores de las particiones. Y así obteníamos lo siguiente. Entonces, vamos con el primer rectángulo. Base, el tamaño de la base es 1/6. Por la altura, entonces acá la altura era el extremo superior, ¿cierto? Rectángulos superiores. El extremo superior, entonces era 1/6. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque 1/6 está, pues, está reemplazado en la función que es x al cuadrado, ¿cierto? Esta altura es hasta donde está la curva que es x al cuadrado, entonces por eso 1/6 al cuadrado. Entonces miren que estamos encontrando base, en todos los casos, base por altura. Para el siguiente rectángulo, la base de 1/6 a 2/6, este ancho es el mismo, ¿no? Miren que en todos el ancho es el mismo, 1/6. O la base del rectángulo es 1/6. La altura, entonces se tomaba el extremo superior, que era 2/6,
como la función es x al cuadrado, entonces 2 sextos al cuadrado. Y así sucesivamente. 1 sexto por 3 sextos al cuadrado, 1 sexto por 4 sextos al cuadrado, 1 sexto por 5 sextos al cuadrado, 1 sexto por 6 sextos al cuadrado. Y se hacían las cuentas. Entonces, haciendo las cuentas, en este caso me dio 0.4213 unidades cuadradas. Esta era una aproximación del área bajo la curva que ya de antemano sabemos que es mayor del valor real de esa área que estamos buscando. Ahora, esa era una forma de hallarlo. Había la otra. Entonces, la otra se hacía lo mismo, se hacían las mismas particiones. En este caso, recordemos, estamos con el ejemplo de 6 para poderlo sacar rápido. Pero entonces se tomaba de altura los extremos inferiores. Entonces acá tenemos 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 1 que es el mismo, 6 sextos. Entonces, por ejemplo, para este primer rectángulo, la altura, como se va a tomar el extremo inferior, entonces sería 0 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por la base que es 1 sexto. Entonces, miren, todas estas son las bases. Recuerden que la base de los rectángulos son iguales. Y las alturas es lo que cambia. Como estamos trabajando los extremos inferiores, entonces, miren, para el primer rectángulo la altura es 0, 0 al cuadrado. Para el segundo la altura es 1 sexto, entonces iría 1 sexto al cuadrado. Para el tercero, 2 sextos al cuadrado y así sucesivamente. Hasta 5 sextos, que sería la altura del último, ¿cierto? ¿Por qué? Pues recuerden que se toma el extremo inferior. Entonces, ¿qué pasaba? Esta aproximación del área bajo la curva tampoco iba a ser igual a la real, porque aquí lo que pasaba era que iba a dar un valor menor al valor real, ¿cierto? Entonces, en este caso yo hice la cuenta y me dio 0.25463, ¿sí? Esa era la aproximación. Entonces, ¿qué tenemos en general? Tenemos que el área real bajo la curva de x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1 está entre estas dos estimaciones. El área tomando como altura el extremo inferior de los rectángulos y el área tomando como altura el extremo superior de los rectángulos. Por tanto, el área real estaría entre estos dos valores. Entre estos dos valores estaría mi área. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Este es un ejemplo que yo lo doy, pues precisamente con 6 rectángulos para poderlo entender. Voy a picar acá y voy a ir, mira, me estoy abriendo, ya, ahora sí me abrió. Voy a ir acá a nuestra aplicativo de GeoGebra que está ahí en nuestra aula, en la parte de recursos educativos, hay un aplicativo de GeoGebra que dice sumas de Riemann. Entonces, ya bueno, este método ya vamos viendo que es el método de las sumas de Riemann. Ese es el nombre. Entonces vamos a poner aquí la función es x al cuadrado. Oh, perdón. X al cuadrado. Le doy Enter y ya la leyó. La tengo entre 0 pi, lo voy a poner entre 0 y 1. ¿Listo? Y está aquí con 12 número de rectángulos, le puedo poner más. Entonces, las sumas superiores, es decir, el área bajo la curva que sabemos que va a quedar por encima del valor real, me da en este caso 0.3762. Quito este. Las inferiores me da 0.2928. Miren acá. Ahí combino las dos. Entonces, quiere decir que el área
bajo la curva en el intervalo 0,1 para la función x al cuadrado estaría entre 0,2928 y 0,37616. Esa es una aproximación un poquito mejor. A ver si yo subo un poquito acá, un poquito mejor que esta, ¿no? Aquí sí están demasiado lejos. Aquí pues todavía están lejos, pero ya es un poquito menor. Entonces, si lo hago con, por ejemplo, 100 rectángulos. Entonces, las sumas inferiores, mira, ahí todavía no es el valor real, pero ya hay una buena aproximación. Me da 0,3284, ¿sí? Y quito acá sumas superiores. Miren, todavía se pasa del área bajo la curva, pero pues ya no tanto, ya casi que llega a ser el valor. ¿Cuánto es? 0,33. Entonces, miren acá, ya tenemos que el área real por lo menos está entre el decimal que más se aproxima es 0,3. Ya sabemos que ese mismo decimal de 0,3 está calculado inferiormente y superiormente. Bueno, si yo aumento el número de rectángulos, vamos a ponerle acá, este está programado hasta 500. Entonces, mire, si es a 500, ya acá las sumas superiores, por ejemplo, si amplío acá, se alcanza a ver como un rojito ahí encimita, pero es casi que exacto al valor, ¿no? Me da 0,3343. Si lo miro con las sumas inferiores, se amplió, bueno, este sí no se alcanza a ver casi nada que esté sobrando por debajo, o que esté faltando, más bien por debajo, es una buena aproximación, me da 0,3323. Entonces, ¿qué pasa? El área, voy a ponerle a las dos, el área, ya aquí está más aproximada con dos cifras decimales. El área real es 0,33 porque está esta misma por debajo y esta misma por encima. Y así sucesivamente. Entre más rectángulos haga, pues va a quedar más cerquita del valor real de del área bajo la curva que estamos buscando. Hasta ahí está más o menos claro cómo era que se hacía el proceso en la antigüedad. Sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos aquí a nuestras diapositivas. Pues era un proceso que era engorroso, que se demoraba, pero resulta que pues los matemáticos dijeron, no, pues hay que mirar esto cómo lo mejoramos, cómo hacemos para que ese proceso sea mucho mejor, sea mucho más rápido. Entonces, con este mismo ejemplo, empezaron a mirar que podían crear series. Entonces, esas series iban a formarse de la siguiente manera. El ancho de la base del rectángulo, que lo vamos a llamar delta de x, siempre va a ser el extremo superior menos el inferior, como f de x igual a x al cuadrado. Lo estamos mirando en el intervalo de 0 a 1, entonces el extremo superior es 1, el extremo inferior 0. 1 menos 0 sobre n. N es una cantidad inimaginable, grandísima, de particiones. En el caso de nosotros eran el primer ejemplito como para entender el concepto, yo lo puse con 6 particiones, pero pues ya vieron en el aplicativo de sumas de Riemann que ese está diseñado hasta 500. Entonces, entre más grande sea n, mucho mejor porque va a ser mejor la aproximación. Y se formaba entonces la fórmula de sumas de esos rectángulos. Entonces quedaba 1 sobre n, miren en todos, porque es la base, y la altura era la imagen de ese 1 sobre n de acuerdo a la función. Como aquí dice x al cuadrado, entonces 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado, etcétera, hasta n sobre n al cuadrado. ¿Qué se hace? Pues se mira la expresión y se factoriza. 1 sobre n está en todas las sumas, queda factorizado. Y si miramos, aquí está 1 sobre n, está en esta.
Aquí como está 2 sobre n, eso es 1 sobre n por 2 sobre n al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, este 1 sobre n también se puede sacar como factor común, 1 sobre n al cuadrado. Entonces, quedaría que multiplica 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado más n al cuadrado. Esto es una sumatoria de valores enteros elevados al cuadrado. Aquí hacemos la cuenta, esto me da 1 sobre n al cubo y esto. Y se usa la siguiente notación, 1 sobre n al cubo, como son sumas, entonces la sumatoria se identifica con el símbolo sigma, sigma desde i igual 1 hasta n, de i al cuadrado. Este i está variando, entonces cuando i vale 1, mírenlo, cuando i vale 2, 2 al cuadrado, cuando i vale 3, 3 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta n al cuadrado. Esto es una sumatoria nomás. Entonces, resulta que ya pues por las épocas de estudio ya Gauss, el niño Gauss, nos había entregado las fórmulas para encontrar sumas. Entonces, las sumas de los n primeros números, las sumas de los cuadrados, de los cubos. Entonces, ya esta forma se conocía. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de los números positivos elevados al cuadrado, enteros, da esto, n por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6. Aquí tenemos un sobre n al cubo, este como está por fuera no hay problema. Esta era la fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Se mira si se puede simplificar, se va un n de acá con un n de aquí abajo y por eso queda arriba n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Este era el valor a lo que era igual esta suma de Riemann. Ahora, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, si estos n son suficientemente, o sea, son muchos n's, entonces le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito a esta expresión. Y ahí vamos a tener el valor exacto. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cuadrado me da 1/3 y este es el valor exacto. Este sí es un valor exacto, esto no es una aproximación. Sería interesante pues que ustedes revisaran ese límite. Ese límite no es de los más sencillitos, entonces voy a mirarlo acá. Límite cuando n tiende a infinito. Hagamos el producto. N por 2n, entonces me da 2n al cuadrado más n por 1 me da n más, entonces aquí el otro, 1 por 2n, 2n, más 1 por 1, 1, sobre 6n al cuadrado. Límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más, estos dos son términos semejantes, más 3n más 1 sobre 6n al cuadrado. Entonces, recordemos que cuando teníamos límites al infinito, nosotros, bueno, podíamos aplicar Hopital o si teníamos infinito sobre infinito, como en este caso, o podemos aplicar dividir por la variable de mayor exponente. Aquí la variable de mayor exponente es n al cuadrado. Entonces, divido por n al cuadrado, n al cuadrado, n al cuadrado, n al cuadrado, y obtengo lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito. Este con este se va, me da 2. Más. Este de arriba con uno de abajo se da, me da 3 sobre n. Más 1 sobre n al cuadrado sobre, este con este se va, me da 6. Y ya teniéndolo así, aplicaba las propiedades de límites al infinito. Si yo tengo una constante sobre una variable cuando tiende a infinito, esto va para 0. Entonces esto va para 0, esto va para 0 y me da 2/6. ¿Qué simplificado? Eso es 1/3. Y como estábamos hallando el área bajo la curva, pues es 1/3 unidades cuadradas. Pero miren todo el proceso incluso matemático que se hizo
para no aproximarlo con rectángulos, sino aplicando límites. Entonces, en términos generales, se tomó que eso funcionaba, o ese método funciona, no solamente si usted toma los extremos de los rectángulos, bien sea inferior o superior, sino cualquier valor entre el rectángulo como altura. Y el delta de X va a ser el ancho del intervalo. Entonces, se toma eso en términos generales para cualquier función. Y se aplica la suma de las áreas de los rectángulos y entonces tenemos la suma de Riemann. La suma desde igual 1 a n de f de x sub i por el delta de x. Esta es la altura por el delta de x, que es el ancho. Y seguimos definiendo el área. Entonces, el área de la región que se encuentra bajo la curva de la función continua es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann. Entonces, a esta suma de Riemann le aplicamos límite cuando n tiende a infinito. Y esta va a ser el área. Por tanto, la integral definida bajo las condiciones que se tienen desde el punto A hasta el punto B que se está evaluando, viene a ser escrita de esta manera la integral de A hasta B de f de x de x. Es decir, que si yo aplico acá el teorema fundamental del cálculo parte 2, fundamental del cálculo parte 2, ¿qué nos dice? En vez de ponerse a hacer todo esto, que sale, pero que se demora uno mucho y a veces es muy complicado, miren todo el proceso con x al cuadrado nomás, es encontrar la integral, es decir, la antiderivada de la función y evaluarla en los límites, primero en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Y eso es el teorema fundamental del cálculo, nos está dando pues la definición de la integral definida. ¿Sí? Entonces, miren todo ese proceso, si no tuviéramos el teorema fundamental del cálculo, tocaba hacer todo ese proceso, me devuelvo, para encontrar que era 1/3 unidades cuadradas para x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1. Entonces, lo que viene a facilitar las cosas es el teorema fundamental del cálculo. Hasta ahí, más o menos claro de dónde sale el concepto del teorema fundamental del cálculo, parte 2. Sí, señora. Bueno, entonces volvamos a las diapositivas que estábamos trabajando. Acá. Entonces determine el área bajo la curva de la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces, lo primero que se hace es encontrar la antiderivada de x al cuadrado. La antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 o 1/3 de x al cubo. Mírenla acá. ¿Sí? Recuerden que esta sale por nuestra tablita de integrales. Entonces, en la tablita de integrales tenemos la integral de x a la n. Entonces, como tenemos la integral de x a la n, recordemos,
la integral de x a la n de x. En la tablita de integrales esto es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Más c en la integral indefinida. Como esta está definida, se pone x a la 3 sobre 3 evaluada entre 0 y 1 y se evalúa aplicando el teorema extremo superior 1, se reemplaza donde está la x, 1 al cubo sobre 3, menos extremo superior 0, se reemplaza donde está la x, 0 al cubo sobre 3. Entonces, esto ya sabemos que va a darme 0 y me queda 1/3 de unidades cuadradas. Miren lo fácil que es aplicando el teorema fundamental del cálculo. Lo complejo que era hacerlo antes de que se diera este concepto. ¿Listo? Aquí otro ejemplo. La integral de 3 a 6 de dx sobre x. Entonces, lo primero que hay que hacer, chicos, es encontrar cuál es en la tablita de integrales, cuál es esta. Entonces, está dx sobre x, o también se encuentra en la tabla de integrales escrito así, 1 sobre x de x, ¿cierto? La integral de esta función es logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces, esta, ya por la tablita tenemos que es logaritmo natural de x. Aquí no se le puso el valor absoluto, no porque no lo necesite. Recuerden que los logaritmos solamente se pueden sacar para valores, ¿cómo se dice? Valores positivos. Pero no es necesario aquí ponerle el valor absoluto porque ya sabemos los extremos y los extremos son números positivos. Entonces me quedaría logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3, reemplazo donde está la x y pues ya eso me da a dar un valor. Ahora, este ya es el número, esto ya es el valor. Ahí ya pueden poner la respuesta. Si quieren, la otra forma es trabajando las propiedades del logaritmo. Si yo tengo dos logaritmos de la misma base que se están restando, entonces se pueden contraer en uno solo poniendo los dos valores a dividir. Y eso me da logaritmo natural de 2 unidades cuadradas. Entonces, cualquiera de las dos es respuesta. Ya si ustedes quieren encontrar un valor decimal, pues dan ese valor elevado al cuadrado. Perdón, dan ese valor decimal ahí sí ayudados con la calculadora. Bueno, no alcancé a ver un momentico el chat mientras estaba explicando lo de las sumas de rima. Me preguntaba una de sus compañeras, acabo de verlo, y que por qué se cancelaba 3 sobre n al cuadrado. Voy a hacer un paréntesis. No es que se cancelaba, es que ustedes vieron cuando en el semestre anterior que vieron límites al infinito, límite cuando n o cualquier variable, cuando x tiende a infinito, de una constante, eso es una propiedad, sobre una función elevada a cualquier exponente, no importa cuál exponente. Esto, si el límite cuando x tiende a infinito se tiene esta forma, siempre va para 0. Por eso es una propiedad y se demuestra en cálculo diferencial. Límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x al cuadrado o sobre n al cuadrado va para 0. Esto es una propiedad que pues ya la debieron haber, que la pueden recordar ahí en su curso de cálculo diferencial, de pronto viendo en las gráficas cómo era que se notaba esto, pero eso es una propiedad. Siempre que tengan un límite donde la función tiende a infinito de una constante sobre una función, esto va para 0. De la forma x a la n, ¿no? Bueno, tocó hacer el paréntesis acá porque no había alcanzado a usar el chat, a ver el chat. Bueno, después de ver el teorema fundamental del cálculo, ahora sí vamos a entrar a la parte de integración. Tenemos estas tablas de integración. Entonces miren que ya vamos aumentando. La que vimos el sábado
era una tabla de integración pequeñita, de hecho ni siquiera usaba el símbolo de integral, simplemente era de antiderivadas. Entonces vamos a usar esta tabla, ya vamos a ir nutriendo nuestras tablas. Esta es más o menos, esta es más o menos. Voy a poner acá unos números para identificarlas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a dejarlas hasta ahí. Con los ejercicios que tenemos hoy van hasta ahí. Estas últimas no las vamos a usar en los ejercicios de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con las técnicas de integración. Entonces, muchas veces las técnicas de integración, así como se tienen, o así como nos dan las integrales, no se pueden hallar fácilmente, ni siquiera cambiando el lenguaje, que fue lo que hicimos el sábado, tratar de poner en un lenguaje más conveniente para que se parezca a la tabla de integración. Hay unas que son más complejas. Entonces, esas que son más complejas obedecen a unas reglas de integración. Entonces, vamos a empezar con la primera, que se le llama regla de sustitución. Entonces, dice lo siguiente, la regla de sustitución. Dice, si U es igual a G de X, es una función derivable cuyo rango es un intervalo I. F es continuo sobre un intervalo. Entonces, la integral de F de G de X, miren que aquí yo tengo una función compuesta. Hay una función externa y una función interna. Por G' de X se puede integrar de manera más fácil como la integral de F de U de U. ¿Quién es U? Miren aquí quién es U. En el mismo teorema nos están diciendo quién es U. U dice es G de X. Mírenla acá. Esta es U. O sea que en términos generales, U es la función interna. Función interna. Eso es U. Entonces vamos a mirar cómo se aplica la regla de sustitución. Les voy a mirar un ejemplo. Tengo integral de 2x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer es encontrar quién es U. U me dice el teorema, y ahí se puede ver, es la función interna. Entonces, miramos acá, en esta integral que me están poniendo allá, que es una integral indefinida, porque miren que aquí no tiene extremos. ¿Cuál sería la función interna? A ver ustedes que observen ahí. ¿Cuál función está dentro de otra? ¿Cuál se aventuran ustedes a decir? A ver. La raíz, profe. La raíz. ¿La raíz es la interna o lo que está dentro de la raíz? Lo que está dentro de Lo que la está raíz. dentro de la raíz. Exactamente. Dentro de la raíz. Muy bien. Entonces ahí se ve, ¿cierto? 2x está solito por ahí, está multiplicando, pero no está dentro de nadie, no pasa nada. Pero ahí tengo al lado dos funciones, una raíz y un binomio. El que está interno es el binomio, el que está dentro de la raíz. Muy bien. Entonces, ese es el llamado a ser U. Entonces, U viene a ser 1 más x al cuadrado. ¿Cómo lo identifiqué? Fácil, porque es la función que está dentro de otra. Ahora, miren que acá me dicen G' de X, o sea, este es el de U, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Después de uno identificar U, hay que derivar. Derivada de U, 1. Como es con respecto a la variable U, queda de U. Ahora, a la derecha está en términos de X, entonces voy a derivar con respecto a X. Perdón. Derivada de 1, 0. Más derivada de X al cuadrado, 2X. Como derivé con respecto a X, pues de X. Y escribo mejor mi de U.
de u va a ser igual a 0, recuerden, no se anota. Entonces queda 2x de x. Ya tengo quién es u y quién es du, ¿cierto? Entonces ya puedo armar mi integral. Entonces, para armar mi integral, de acuerdo a lo que obtuve, organizo esto mejor. Entonces lo voy a organizar así. Integral de, en vez de escribir 2x, lo voy a dejar en este orden, ¿no? F de u. Entonces, raíz de u, ahí está la f de u, raíz de u por du. Du, perdón. Mira, lo escribo mejor completico, sin saltarme ningún paso, para que ustedes después no me vayan ¿a qué? No se me vayan a perder. Entonces voy a más bien a organizarlo, sin poner todavía el u ni nada de eso. Simplemente le voy a cambiar ¿de qué? De orden, para que quede más fácil identificarlo. Entonces ahora sí. Integral de, esto es u. Entonces me queda raíz de u. Y 2x de x, que lo puse acá, es el de u. Por du. Y esa es la función que hay que integrar, que es mucho más sencilla. Ya sabemos que cuando lo tenemos en términos de raíz, no se pone con ese lenguaje, sino con lenguaje de exponentes. Entonces me queda u a la 1/2 de u. Y esta ya es fácil de sacar, mucho más fácil que la función original, la primera. Hasta ahí, ¿bien? Identificar el u, luego de identificar el u, sacar el de u. ¿Sí? Bueno, entonces ya teniendo esto así, me voy a devolver aquí a mis tablitas y miro cuál me sirve. Me sirve esta. La integral de una potencia. Me dice, si yo la tengo de esta manera, es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, nosotros vamos a hacerla. Esto sería u a la 1/2 más 1 aquí arriba sobre 1/2 más 1. Como no tiene límite de integración, es una integral indefinida, entonces toca ponerle el c. Y terminemos. U a la 1/2 más 1, 1/2 más 1 me da 3/2 sobre ese mismo 3/2 más c. Pero pues como ya sabemos, no podemos dejar los denominadores en términos de fracción. Entonces seguimos acá. Eso es u a la 3/2 y acá aplicamos producto de extremos, o sea, queda 2 por u, aquí 2 por u, sobre producto de medios. El medios está acá 3 y acá sería 1, 3 por 1, 3. Quedaría 2/3 de u a la 3/2 más c. Y ahí ya está la integral. Pero para poner mi respuesta no la puedo dar en términos de u. ¿Por qué? Porque pues primeramente la integral que me dieron no estaba en esos términos. Entonces, para escribir mi respuesta, debo reemplazar, ya cuando está hecha la integral, reemplazar u. Entonces, ¿qué me queda? 2/3 de u. U es esta, 1 más x al cuadrado, entonces 1 más x al cuadrado, todo elevado a la 3/2 más c. Aquí sería la respuesta. O si les gusta otro tipo de lenguaje, entonces puedo escribir 2/3 de 1 más x al cuadrado, 3/2. Eso es, se puede escribir como
raíz cuadrada, el subíndice 2 es el de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por dentro elevado a la 3 más c. Pero eso sí ya es gusto a la hora de escribir la respuesta. La respuesta inicial está acá en la primera parte. ¿Qué tal, chicos? Hasta ahí. ¿Bien? Vamos, este era como el primer ejemplo, ¿no? Siempre el primer ejemplo es un poquito más sencillo para poder entender de dónde salen las integrales. Vamos ahora con un ejemplo. Bueno, este lo copié completo. Aquí está hecho como lo trabajó nuestro libro de cálculo de Stewart. Entonces, voy a mirarlo acá. Entonces, me dice, encuentre la integral de x al cubo coseno de x a la 4 más 2 de x. Aquí ya nos dijeron quién era u. U nos dijeron es x a la 4 más 2, ¿cierto? Pero bueno, yo les pregunto, ¿por qué u es ese? ¿Por qué efectivamente u debía ser ese? A ver, ¿qué dice en la regla de sustitución? Aquí la observación que se puso. Porque es la función interna, ¿cierto? Si ustedes miran, x al cubo está libre, pero x a la 4 más 2 es una función interna. Es la interna, es el argumento del coseno. Entonces, por eso u es llamada c, x a la 4 más 2. U es igual a x a la 4 más 2. Luego, entonces, sacamos du. Du sería 3, perdón, no, 3 no, 4x a la 3, ¿no? Derivamos. Cuatro x a la 3 derivada de 2 es 0, ya sabemos que no se anota, y aquí con respecto a x. Listo, vamos ahora, para poder aplicar esto, vamos ahora a escribir nuestra función en el orden en que aparece en la regla de sustitución. Entonces escribo integral de coseno de x a la 4 más 2 por x a la 3 de x. Miramos, esto es u. Pero x a la 3 de x no puedo decir que es de u. Miren qué pasa. Aquí está sin el 4 y aquí de u tiene 4. Entonces, ¿qué me toca? Me toca despejar. En este caso no puedo tomar el de u así como está, sino me toca despejar de manera que quede x a la 3 de x a que es igual. Entonces, aquí sería de u. Este 4 está multiplicando. Aplico el inverso multiplicativo, que es pasar a dividir de x a la 3 de x. Entonces, este es el que se va a reemplazar. Entonces, me quedaría la integral de coseno de ¿quién? Este de acá, coseno de x a la 4 más 2, coseno de u. Por x a la 3 de x, mírenlo aquí. X a la 3 de x es de u cuartos. De u cuartos. Y ahora sí ya puedo esta integral sacarla más fácilmente. Entonces aquí yo tengo en el denominador 4, eso significa que es una constante. La saco de la integral porque ustedes saben que las constantes no alteran para nada la integral, se pueden sacar siempre y cuando estén multiplicando. Un cuarto integral de coseno de u de u. Y esta ya es una sencilla, una básica, que está en nuestras diapositivas de integrales. Espérenme, ¿dónde está? Usar presentación con diapositivas. Oh, no.
Bueno, me va a tocar devolverme así manualmente acá. Entonces, integral de coseno, ¿dónde está? Está aquí. Bien, ahí. Ay, bueno, integral de coseno es seno. Profe, no estás presentando nada Quite la presentación, a ver. en Meet. Y se cayó. No, y en la otra también, pero no me habían dicho. Entonces, espera, vuelvo otra vez. Se me cayó. Gracias. Muchas gracias, ahora sí. ¿Me confirman? ¿Ya ahorita sí está mostrando? Sí, profe. Está bien. Ah, bueno, entonces, ¿qué no alcancé a mostrarles? No alcancé a mostrarles la integral. En la tabla de integrales, si yo me vuelvo acá, mira, aquí está, la integral de coseno es seno de x más c. Eso es lo que vamos a colocar. Aquí como está con la variable u, entonces esto es un cuarto, que es la constante que estaba por fuera, seno de u más c. Pero como ya sabemos, ahí ya está la integral. Una vez tengamos la integral, vamos a anotar la respuesta y la respuesta es reemplazando u. Entonces me quedaría un cuarto seno de u, es esta de acá, entonces quedaría seno, abro paréntesis porque está todo en el argumento, x a la 4 más 2, más la constante c, porque esta es una integral indefinida. Si fuera integral definida, tendría que tener valores en los dos extremos, y entonces pues ahí tendríamos que pasar a reemplazar esos valores y encontrar el número. Bueno, entonces este ejemplo ya es un poquito más elaborado. Siempre hay que sacar de u, como vieron acá. Siempre hay que sacar de u, pero a veces ese de u no me da en la forma en que está la función original que me están pidiendo. Entonces a veces toca, como en este caso, despejar y quitamos ese 4 que no aparecía en la función original. ¿Cómo? Pasándolo a dividir. Vamos a otro ejemplo. El último ejemplo de regla de sustitución. Dice, calcule e a la 5x de x. Bueno, ahí ya lo resolvieron el libro. Recuerden que estoy tomando las diapositivas del compendio, pues no todos los ejercicios, pero sí algunos. Entonces, cuando yo tengo una exponencial, la función interna pues está en el exponente. Entonces, ahí sí no hay de otra. La integral de e a la 5x de x, u tiene que ser 5x, porque cuando tengo la exponencial, la función interna está en el exponente. Teniendo ya u, saco de u. De u sería derivada de x1 por 5 de x. Y entonces observamos acá. ¿Listo? Integral de e a la 5x, 5x es u. Entonces de e a la u. Por, y esto lo voy a hacer con rojo, dice dx. Y resulta que yo acá tengo es de u es igual a 5 de x. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca despejar ese de x. Ese 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces me da de u quintos. Y este sí es el de x que yo voy a reemplazar. Entonces, dx viene a ser de u quintos. E a la u por du quintos. Y esto ya se puede resolver la integral fácilmente. Entonces, primero saquemos esa constante. Como está en el denominador 5, se supone que es un quinto. Un quinto sale de la integral, un quinto de e a la u de u.
Aquí creo que no necesito devolverme a la tablita de integrales, ya sabemos que la exponencial, la integral de la exponencial es ella misma. Entonces esto me da un quinto de e a la u más c. Pero para anotar la respuesta, entonces recordemos, siempre toca reemplazar quién es u. Un quinto de e a la u, recordemos, u es 5x, entonces de e a la 5x más c. Y esta sería la respuesta. ¿Claro la regla de sustitución, muchachos? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, esa es la primera regla. Y vamos a ver la segunda regla. A ver cómo estamos de tiempo. Profe, una preguntita Dime. respecto a las tablas. Es que tengo el libro, ¿en qué página más o menos están esas tablas? Ay, eso depende de qué edición tengas. Tengo Yo- séptima edición. Séptima edición, yo Sí. tengo aquí la tercera. Te voy a decir más bien en qué capítulo está. Ahora no tengo que En cambiar. qué sección, porque yo tengo la tercera y la paginación cambia. ¿Ok? Entonces, espera, ya te digo. Eso debe estar en el capítulo Evaluación Integrales Definidas. Tabla de integrales. En la sección 5.3, anota, capítulo 5, sección 5.3, ahí está la tabla de integrales que les mostré, les acabé de mostrar. Me aparece el teorema fundamental del cálculo. ¿Esa es? Sí, sección 5.3, teorema fundamental del cálculo. Sí. Listo, profe. Gracias. Entonces, sigue ahí, en esa sección aparece la tabla de integrales definida. Perdón, indefinida, la tabla de integrales. Si no, de todas maneras, revisa que es la misma que yo tengo ahí puesta. Es exactamente la misma. Aunque más adelante, a medida que vayamos avanzando, van a ir saliendo más tablas de integrales. Esta es la segunda, ¿no? A medida que van avanzando, pues van saliendo más. Entonces ya, por ejemplo, la que hicimos, la que les presenté el sábado, que era muy sencillita, ya esa nos olvidamos, porque la importante es esta. Y ya al final, pues va a quedar un poquito más tupidita, como otras dos integrales más. Igual esto yo se los dejo siempre en el curso. Bueno, entonces sigamos. Vamos ahora a integración por partes. Entonces resulta que a veces no se puede aplicar la integración por sustitución. Entonces, o tratando de aplicar integración por sustitución, uno como que no llega a nada, la respuesta no llega a ningún lado. Entonces se usa integración por partes. La integración por partes, vamos a mirar primero de dónde sale. La integración por partes sale de hacer el proceso contrario a la regla del producto en la derivada. Entonces nos vamos a acordar cuando ustedes vieron el semestre anterior en derivadas, la regla del producto. Entonces tenían la derivada de f de x por g de x, la regla del producto. Entonces era la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces, integrar, ¿qué es? Es hacer el proceso contrario. Entonces, al hacer el proceso contrario es que nos sale la integración por partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar todo esto. Entonces le aplico la integral. Entonces le aplico la integral a toda la función que resulta de derivar el producto, ¿cierto? Y como esto ya era una derivada, la integral de una derivada pues es la misma función, por eso aquí queda f de x por g de x. Ahora, ¿qué se hace?
se busca, se aplica las reglas de derivación, entonces esta integral de estas dos sumas se separa y luego se busca despejar una de estas integrales. Entonces, ¿cuál se busca despejar? Se busca despejar esta. Entonces, para dejar esta solita, ¿qué quedaría? F de X por G de X, mírenla acá, menos esta como estaba sumando acá, y la vamos a quitar porque vamos a despejar, esta pasaría aquí a sumar, menos G de X por F' de X de X. Esta es la integración por partes. Esta es la formulita para integrar por partes. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá para la integral? Aprenderse una vez en la fórmula así no es tan fácil. Hay que aprender es cómo la reemplazo de una forma más fácil. Entonces, hay una función a la que yo voy a llamar U. Y la que se supone que es derivada, la voy a llamar dB. Entonces, esto va a ser igual a U por B menos la integral de B por du. ¿Sí? Si U es f de X, pues du es f' de X. Si B es g de X, pues dB es g' de X. Entonces, realmente la integración por partes lo que hace es aplicar esta formulita. Entonces, para poder aplicar esa formulita, siempre que yo tenga una integral, debo cumplir por partes, debo cumplir los siguientes pasos. Bueno, antes de hacer ese ejercicio, entonces voy a poner aquí los pasos para que los veamos. Pasos. Primero, identificar o reconocer la función U y la función de B. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar la función U y la función de B. Segundo, una vez tenga U y dB, una vez tenga U y tenga dB, a U, ¿qué le va a aplicar? La va a derivar. Entonces, obtiene du. Y dB, ¿qué le va a aplicar? La va a integrar y obtiene B. Tercero, aplica la fórmula de integración por partes. Entonces, recordamos U por B menos la integral de B por du. Y cuarto, resuelve cuentas. Si hay que hacer alguna cuenta, multiplicar, sumar algo de las funciones que salgan, e integra. E integra la función B de 1, esa es la que hay que integrar. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, miremos esta. Integral de X seno de X. Resulta que esta no la podemos hacer por la que ya vimos de sustitución, ¿cierto? Porque ahí no hay una función dentro de la otra. O sea, algunos podrían decir, ah, bueno, la X dentro del seno, ¿no? Pero es que el seno tiene que tener al menos una variable como argumento. Entonces, ahí no hay ninguna función dentro de la otra. La integración por partes, como ya lo vimos, es el proceso contrario a la regla del producto. Entonces, acá tenemos un producto.
Entonces, como tenemos un producto, tenemos que separar las funciones entre una la vamos a llamar U y la otra la vamos a llamar DB. La que va con DB es la que le voy a poner el de X al lado. Entonces acá, en este primer ejemplo, para que entendamos el concepto, dejé en el orden en que aparece la función quién es U y quién es DB. Puede estar en otro orden. Ustedes deben descubrirlo, ¿no? Entonces, U va a ser X y seno de X va a ser DB. Ay, perdón. Entonces, U, dice lo primero, identificar la función quién es U y quién es DB. Entonces, U es X. Y aquí al ladito, DB es seno de X de X. Listo. Entonces ya hicimos el primer paso. Segundo paso, dice, a U le voy a derivar para encontrar du. Entonces, aquí derivo. Entonces, derivada de U igual, al lado derecho derivo con respecto a X, derivada de X1 por el diferencial de la variable. Entonces queda de X. La segunda dice, esta ya, dB la voy a integrar para encontrar B. Entonces, esta toca integrar. Entonces, integro dB, integro seno de X. Integral de dB es B. La integral de seno de X, entonces vamos rapidito a la tabla de integrales que por acá tengo. Mírenla acá. La integral de seno de X es menos coseno de X más C. Entonces esto me daría menos coseno de X. Aquí no hay que ponerle el más C, porque recuerden que esto es un método para encontrar la integral grande. ¿Listo? Entonces ya quedó claro el primero y el segundo paso, ¿cierto? Hay que identificar quién es U y quién es DB. Siempre el DB pues va con el diferencial dado, ¿no? Que es de X. Segundo, entonces a U, a lo que yo llame U, lo derivo. Y a lo que yo llame DB, lo integro. Y así ya tengo U, tengo DB, tengo DU y tengo V. Ahora vamos con el tercero. Aplica la fórmula de integración por partes. Entonces vamos con el tercer paso. Entonces, la fórmula de integración por partes nos dice que U por B menos la integral de B por DU. Entonces arranquemos. U. ¿U quién es? Mírenla. X. Por B. ¿B quién es? Mírenlo acá, menos coseno de X. Entonces, como es por, voy a poner paréntesis para que no me confunda después y piense que aquí hay una resta, ¿no? X por menos coseno de X. Menos de la fórmula de integración por partes. Integral de B. Entonces, ¿quién es B? Menos coseno de X. Por DU. ¿Quién es DU? Mírenlo acá, medio de X, por dx. Listo, ya apliqué la fórmula. Y el cuarto, resuelva cuentas e integre la función integral de B de U. Entonces aquí cuentas. Para evitar este problema de confundirnos en un producto con una resta, entonces mejor lo escribo de esta manera. X por menos coseno de X se puede escribir así. Menos X coseno de X. Ahora miro acá. Tengo un menos acá y otro menos acá. Menos por menos queda más. Más la integral de coseno de X de X. Y ahí ya están hechas las cuentas, me falta la integración. Entonces, menos X coseno de X más,
Esta integral ya la habíamos visto en la tabla. La integral de coseno es seno. Entonces me da seno de x y ahí sí ya como acabé, ahora sí le pongo más la constante, puesto que la integral original no tiene límites de integración. Y esta es mi respuesta. Integral de x, seno de x es igual a menos x coseno de x más seno de x más c. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí, muchachos? Vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Listo? Digo, profe, estoy anotando un momento. Ah, ok. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya no alcanzamos a trabajar integración trigonométrica. Dejamos solamente estos dos. Integración por sustitución y por partes. Miren que esta es como una recetica de cocina. A mí me encanta porque realmente estos 4 pasos es supremamente vitales para poderlos resolver. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio más. Yo tenía 2 ejercicios acá, pero vamos a hacer un ejercicio más y con ese terminamos para no embotarnos. Y el otro que tengo acá, lo vamos a mirar el sábado, y el sábado trabajamos esa integración, ¿cómo es? Se me olvida, por trigonométricas. Entonces trabajemos este. Evalúa el logaritmo natural de x de x. Entonces, yo ahí lo tengo, ¿no? Pues escrito. Pero vamos a ir acá. Lo primero que nos dice en los pasos, identifique quién es U y quién es DB. Entonces, en este caso, pues no hay más. Esta sería U y esta es DB, ¿no? No hay más. Aquí sí no. U es logaritmo natural de x. Y DB viene a ser el mismo de x. Ahora, recuerden, U derivo y de B integro. Entonces vamos con U. Voy a derivar. Derivada de U, de U. Derivada del logaritmo natural de x. A ver, acuérdense del semestre anterior. ¿Cuál era la derivada de un logaritmo? Del logaritmo natural. Nos toca retomar por allá en el libro de cálculos las derivadas, ¿no? La derivada del logaritmo natural de sobre x. X. Sí, muy bien. Les iba a Sí, repetir. Muy bien, muy bien. Me acordé. Muy bien. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Recuerden que como estamos derivando hay que poner el de x, ¿no? Y la segunda, entonces, U es derivando. DB es integrando. Integro a la izquierda, integro a la derecha. Integral de DB es B. Siempre la integral del diferencial, pues es la misma variable. Integral de dx, x. ¿Sí? Entonces ya está el primero y segundo paso. Tercer paso, entonces, bueno, aquí ya está. ¿Listo? Entonces ahí ya estaba como en el libro, pero pues la idea era que nosotros lo sacáramos, ¿cierto? Ahora vamos a aplicar espérate acá. Vamos a aplicar la formulita. Entonces dice U por B menos la integral de B por du. Entonces, U, mírenla aquí, logaritmo natural de x. Por B. B, mírenla acá, es x. Por x. Menos integral de B. La integral de B es x. Por du. Du, mírenla acá, es 1 sobre x de x. Listo. Ahora sí le doy acá. Entonces, miren. Ya dice, el último paso dice, haga las cuentas e integre. Entonces, logaritmo natural de x por x, también para evitar confundirnos que estos dos x se multipliquen, entonces mejor se pone primero en este orden, x logaritmo natural de x. Menos.
Entonces aquí se rompe el paréntesis, 1 por de x, queda aquí en el denominador x. Quedaría x por dx sobre x. Esta notación nos sirve porque entonces, miren, este con este se cancela. Y queda entonces x logaritmo natural de x por menos la integral de dx. Aquí ya están todas las cuentas hechas, solo falta integrar. Entonces, la primera parte que ya está lista, menos la integral de dx. Cuando está el diferencial solito, es la misma variable, entonces la integral de dx es x. Con el menos queda menos x más c. Y ahí ya nos quedó la respuesta. Entonces, la integral del logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x menos x más c. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, no, con el tiempo que tenemos sí nos alcanza para hacer el segundo y último ejercicio. Este segundo y último ejercicio, es muy importante porque a veces en integración por partes no sale la integral de una, o sea, no sale la respuesta en la primera integración por partes. Entonces, hay que volver a integrar por partes. Sí, a veces hay que hacer 2 veces el proceso de integración por partes y este es un ejemplo muy interesante. Entonces dice, encuentre t al cuadrado e a la t de t. A ver, van ustedes a aventurarse. Entonces, ¿quién es u y quién es db? Primer paso, identificar quién es u y quién es db. Recuerden que la idea es siempre que la integral que vaya quedando más sencilla. La U es t al cuadrado. Muy bien. ¿Saben por qué esa es la mejor para escoger? Porque recuerden que la u siempre deriva y cuando usted deriva, el exponente se baja, entonces se hace más sencilla. Y db, pues si u es t al cuadrado, db es e a la t de t. ¿Listo? Entonces esta es u y esta es db. Listo, ya hicimos la primera parte, quería identificar eso. Segundo, entonces, u la derivo, derivada de u igual, derivada de t al cuadrado es 2t y toca ponerle el dt. Y de b la integro, integral, integral. Integral de db, b. Integral de e a la t de t, la exponencial es a mí la que más me encanta porque esa no pone problema ni para la derivada ni para la integral. Listo. Entonces ya hicimos primer y segundo paso. Tercer paso, entonces vamos a aplicar la formulita u por b menos la integral de b por du. U por b, entonces, u es t al cuadrado por b, que es, miren, t al cuadrado, b es e a la t. Todos aquí, yo sé que algunos de pronto están cansaditos, pero todos aquí con los ojos bien abiertos, porque este es el último ejercicio y es interesante. E a la t. ¿Listo? Entonces, b es e a la t. T al cuadrado por e a la t. Menos la integral de b, vuelvo aquí a repisar, es e a la t, por du, miren, du está acá, 2t de t. Hacemos las cuentas y intentamos integrar. T al cuadrado e a la t menos, este 2 es una constante, lo puedo sacar de la integral, 2 por t e a la t de t, ¿no? Se organiza de esa forma. Y listo, esta integral que tenemos acá, ¿qué pasa? No es inmediata. No es inmediata.
¿sí? Si buscamos en nuestra tablita, no vamos a encontrar la integral de una función por e a la t. O sea, tenemos la integral de e a la t aparte o la integral de t aparte, pero no ese producto. Entonces, no es inmediata. ¿Qué quiere decir? Que a esta integral toca aplicar, por tanto, volvemos a aplicar por partes. ¿Cómo sé que yo voy por buen camino? Que no estoy haciendo cosas que de pronto están haciendo la integral más difícil. Pues usted observe la primera integral. Miren, esta primera integral era de un mayor grado, t al cuadrado tenía un mayor grado, aquí ya bajó un grado, entonces quiere decir que voy por buen camino porque al menos, aunque no la pude sacar de una vez, al menos la estoy haciendo mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con azul esta integral. Entonces volvemos otra vez. Paso 1, identifique quién es U y quién es DB. Entonces, el llamado a ser U, ¿quién es? A ver, no me dejen hablando sola. Este. El T, muy bien. Si el primer U era T al cuadrado, aquí el llamado a ser U es T. Y el DB sigue siendo E a la T de T. U lo derivo. Entonces, derivada de U, de U. Derivada de t, pues es 1 por el diferencial, pues por eso queda de t. db la integro. Integral de db, b. Integral de e a la t de t, pues es e a la t, ¿no? La exponencial, como ya les dije, es la más bonita. Listo, para esa vamos a aplicarle u por b menos la integral de b por du. Entonces, empecemos. U es t. B, U es t, B, e a la t. Menos integral de B. B es e a la t por du es dt. Y esta ya es una integral inmediata. Entonces, ¿qué me dio? Me dio t e a la t menos la integral de e a la t, pues es ella misma. No le pongo ahí todavía el más c, ¿por qué? Porque esta es la respuesta de esta integral. Entonces, para mi respuesta completa, rojo, tengo que no olvidar de dónde venía. Entonces, de acá bajo hasta aquí. T al cuadrado, e a la t, menos 2 por el resultado de esta integral, ¿cierto? Y el resultado de esa integral, ¿cuál fue? Esta de acá. ¿Cierto? Entonces quedaría menos el 2 que está ahí afuera por el resultado de esa integral que me dio t, e a la t, menos e a la t. Y ahí sí ya termina y ahora sí pongo el más c. Y esta es la respuesta. Ahora, si ustedes quieren multiplicar el 2 por cada uno de los valores que está en el producto, pues es una respuesta equivalente, pero esta es mi respuesta. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿O se me perdieron por ahí alguno? Con ayudita fácil, profe. Con ayudita. Sí, pues es que todo esto, por eso el taller, como les dije, independientemente de cuáles son los puntos que yo les pido, en la primera sesión, pues yo les decía, el taller hay que hacerlo todo. Eso, estas, digamos, habilidades para integrar, uno solamente las alcanza después de hacer muchos ejercicios. ¿Sí? Digamos que la ventaja que tengo yo sobre ustedes es que ya tengo la experiencia en hacer muchos. Entonces, a ustedes les toca ahora adquirir esa experiencia, pero no es difícil. Ahora, otra cosita. No se preocupen cuando a veces no sale de una. ¿Por qué? Digamos que acá, con lo que sugirió el compañero, el puntero,
que u fuera t al cuadrado y de b e a la t de t, salía y por ahí era el camino y salía fácil. Pero a veces uno dice, bueno, u es e a la t y de b t al cuadrado de t. Y resulta que cuando va por acá ve que la integral, en vez de hacerse más sencilla, se vuelve más grande. No quiere decir que esté haciendo las cosas mal, quiere decir que por ahí esa escogencia de u y de b no era la que más servía. Entonces borre y cambie la escogencia que hizo. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora, ya con el tiempo, pues uno aprende, ya viéndola, a decir, no, es más conveniente esta. ¿Por qué? Porque al derivar, siempre al derivar, la función se hace más pequeña, o sea, más sencilla. Y al integrar, mirar que la integral que voy a hacer acá, pues sea la más fácil. En este caso, era pues e a la t. Bueno, muchachos, con eso termino. Y entonces el sábado trabajamos integrales trigonométricas. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan buen día y que descansen. Sí, Edison, es de paciencia. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches.